En los últimos años ha ido ganando popularidad dentro del activismo antisionista, dentro del activismo anti-israelí, la idea de que la solución de dos estados ha fracasado, que la solución de dos estados incluso no es deseable o no es la mejor para solucionar el conflicto árabe-israelí, sino que la mejor forma de solucionar ese conflicto sería a través de un estado único, de un estado binacional en el que, nos dicen quienes proponen esta solución, israelíes y palestinos, judíos y árabes vivirían en pie de igualdad en una democracia. Es una idea similar a la que escuchamos a veces en cierta izquierda argentina que postula su pedido de una Palestina única, laica y socialista. Por ejemplo, en el año 2020, el periodista y comentarista político americano Peter Beinart escribió un artículo en el New York Times en el que decía que después de años de ser un militante sionista de izquierda, se había dado cuenta de que ya no apoyaba más la existencia de un Estado judío, sino que apoyaba un Estado único, que pensaba que esa era la única solución en la cual judíos y árabes iban a tener los mismos derechos y que en ese Estado único, en todo caso, los judíos podrían conformarse con tener un hogar nacional, es decir, cierta autonomía dentro de ese Estado único. La idea de un Estado único no es algo nuevo en el activismo antisionista y mucho menos en el mundo islámico. Por ejemplo, ya en el año 2009, el New York Times había publicado una columna de opinión del ex dictador libio Muammar Gaddafi, en donde justamente proponía una solución de estas características para el conflicto árabe-israelí. Incluso en 1947, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina, es decir, el comité que se había formado para analizar la situación en el terreno y llevar adelante una propuesta de solución para el problema, barajaba dos posibilidades de resolución del conflicto territorial. Una era la partición del territorio en un Estado árabe y un Estado judío, y la otra era una propuesta de federación, es decir, un Estado único, una Palestina única, en una suerte de federación con Jerusalén como capital común. El liderazgo sionista aceptó la partición y rechazó la propuesta de federación, mientras que el liderazgo árabe rechazó ambas propuestas. Los líderes árabes afirmaban que jamás tolerarían un Estado judío en Palestina, pedían un único Estado árabe e incluso terminar con la inmigración judía, y aseguraban además que ningún judío llegado después de 1917, es decir, el año de la Declaración Balfour, tendría garantizados sus derechos en esa Palestina única y árabe. Es decir, el liderazgo árabe de esa época quería un Estado único, pero sin ningún tipo de hogar nacional ni autonomía, ni nada parecido para los judíos. En esta misma línea, en el año 2019, el régimen iraní presentó en las Naciones Unidas un plan para crear un Estado único a partir de un referéndum, en el que, decía el régimen iraní, podrían participar todos los palestinos, incluidos los de la diáspora, pero solo podrían participar aquellos judíos llegados a esa región antes de 1917. E incluso en ese referéndum, todos esos votantes iban a poder decidir sobre el estatus de los residentes no originarios de Palestina. Es decir, en esta propuesta de Irán, todos los palestinos podrían votar, incluso los que viven en otros lugares, mientras que la inmensa mayoría de los judíos, incluso la inmensa mayoría de los judíos israelíes, no podría votar. E incluso su propio destino sería decidido por todos estos votantes palestinos. Incluso en el sitio oficial del Ayatollah Jamenei, cuando se publicó esta propuesta de referéndum, se acompañó con un gráfico que se titulaba "Palestina será libre, la solución final, resistencia hasta el referéndum". En esta imagen se veía árabes, algunos de ellos armados, festejando en Jerusalén, flaneando banderas de Palestina, de Irán y de Hezbollah y otras milicias, además de imágenes del mismo Jamenei y del ex líder de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. El hecho de que se incluyera la expresión solución final deja bastante en claro lo que Irán espera que ocurra tras ese referéndum en Israel y los territorios palestinos. Pero lamentablemente episodios como la columna de opinión de Beinart crece en popularidad del antisionismo en espacios progresistas más moderados, incluso sus postulados más racistas y eliminacionistas, como la idea de que eliminar el Estado de Israel, es decir, eliminar una nación del mundo, es una consigna política legítima e incluso una propuesta deseable de solución del conflicto.
e incluso casi la única posible. Ideas defendidas por el muftí Husseini, ¿no?, que era un colaborador de Hitler, Gaddafi o el régimen iraní, ahora son reproducidas por judíos progresistas en el New York Times. Pero mientras que Gaddafi, el régimen iraní y Husseini sabían cuáles iban a ser las consecuencias en la práctica de una solución de este tipo, los postulantes progresistas de este Estado único piensan o imaginan que va a producir una utopía igualitaria democrática. De hecho, en palabras de Beinart, este Estado único produciría lo siguiente. Dice: es hora de abandonar la solución tradicional de dos estados y adoptar el objetivo de igualdad de derechos para judíos y palestinos. Incluso en esta misma línea, un profesor palestino-americano, George Villarat, aseguraba, también en un artículo de opinión, pero en el Washington Post, publicado en 2010, que un Estado único era la forma de lograr una democracia secular igualitaria en Palestina. Según él, aunque la solución de un solo Estado muchas veces es descartada como utópica, para él esa solución supera todas las dificultades que tiene una solución de dos Estados. Por ejemplo, dice que no sería necesario trazar fronteras, que no habría que dividir Jerusalén y que los judíos que viven en Cisjordania podrían seguir viviendo allí. E incluso afirmaba que el principal obstáculo para la solución de un solo Estado era la insistencia casi, ¿no?, de los judíos de que Israel permaneciera un Estado judío. Entonces se ve como la idea de la solución de dos estados, que es en sí una idea sionista, porque una solución de dos estados implica que uno de estos dos estados va a ser Israel, o sea, es una solución que acepta el derecho de Israel a existir como Estado judío, pierde popularidad. Esta solución de dos estados, esta idea sionista pierde popularidad en desmedro de la idea antisionista de un Estado único en el cual además, aseguran sus promotores, todos vivirían en libertad e igualdad y en paz. De hecho, desde esta perspectiva en ascenso, cualquiera que se oponga al fin de la soberanía judía, cualquiera que se oponga al fin del Estado judío, pero extrañamente al de nadie más, es visto automáticamente como alguien que se opone a esa igualdad, a esa democracia entre palestinos y judíos. Los promotores de la idea del Estado binacional son de alguna manera un poco más transparentes que aquellos que dicen defender una solución de dos estados, pero que al mismo tiempo apoyan el mal llamado derecho al retorno de los refugiados palestinos. ¿Por qué? Porque ambas soluciones en la práctica producirían lo mismo, producirían un Estado de mayoría árabe, porque apoyar una solución de dos estados, pero al mismo tiempo apoyar que millones de árabes en la diáspora regresen no al Estado palestino, sino a Israel, produciría en la práctica también un Estado de mayoría árabe. En cambio, los que apoyan una solución de Estado único dicen directamente que apoyan la abolición de Israel, mientras que los que apoyan la solución de dos estados pero con el derecho al retorno no lo dicen abiertamente. En la práctica están apoyando la disolución de Israel, pero no lo dicen abiertamente. Pero esto no significa que la creciente popularidad de la idea de Estado binacional sea que el antisionismo se está volviendo más transparente, sino que lamentablemente lo que muestra es que decir abiertamente que uno está a favor de la desaparición de un Estado es una consigna política cada vez más aceptada, es decir, cada vez más gente no tiene ningún problema en decir eso abiertamente, mientras que antes quizás no era una postura demasiado popular o demasiado aceptada socialmente, entonces había que disimularla de alguna manera diciendo que uno estaba a favor de dos estados, pero al mismo tiempo el regreso de los refugiados palestinos. De hecho, lamentablemente es cada vez más aceptado, es cada vez más visto como algo moralmente correcto y hasta incluso como algo virtuoso el llamar a borrar una nación del mapa. Es decir, es cada vez, lamentablemente hoy es visto como una consigna política legítima el llamar a eliminar una nación y únicamente a una sola, al Estado de Israel, a ninguna otra más. De hecho, esto se ve en la creciente popularidad de la consigna y del cantito From the River to the Sea, del río hasta el mar, Palestina será libre, que en la práctica implica que desde el río hasta el mar todo eso va a ser Palestina, todo eso va a ser un único Estado, lo que implica obviamente también la destrucción del Estado de Israel. Ahora bien, la propuesta del Estado binacional trae aparejados varios supuestos. Primero, que la solución de dos estados ha fracasado, principalmente por culpa de Israel, que un Estado judío es necesariamente un Estado racista, es decir, es imposible una solución igualitaria para el conflicto si se insiste en que un Estado sea judío, y que, bueno, por lo tanto no puede solucionarse el conflicto mientras ese Estado siga existiendo, y que la solución ideal al conflicto es la creación de un único país que contenga
a todos los palestinos de los territorios, a todos los árabes de Israel, a todos los judíos de Israel y al mismo tiempo a todos los palestinos de la diáspora, es decir, un Estado de mayoría árabe, y que al mismo tiempo esa solución, ese único Estado, sería una democracia igualitaria. La afirmación de que la existencia misma de Israel como un Estado judío es racista es completamente absurda. O sea, quienes promueven un Estado binacional creen que el principal obstáculo para la paz es que Israel insista en permanecer un Estado judío, pero al mismo tiempo no tienen ningún problema con la veintena de países, incluido Palestina, que se definen a sí mismos como estados árabes. O sea, parece ser que la autodeterminación judía es inherentemente mala, mientras que la creación de otro estado más de mayoría árabe es algo superior moralmente, a pesar de que Israel es una democracia multiétnica y multicultural, mientras que las sociedades árabes no. Que un Estado se declare como el Estado-nación de un pueblo determinado no significa que en ese país no puedan vivir otras minorías o que los derechos de esas minorías no sean respetados. Que Israel sea un Estado judío no significa que es un Estado supremacista racial, no significa que es un Estado supremacista judío, sino que es un Estado que es el Estado-nación del pueblo judío y que va a privilegiar de alguna manera mantener esa mayoría judía, pero bajo ningún punto de vista esto significa que las minorías en Israel no tienen sus derechos respetados. De hecho, hay un montón de países en el mundo que se declaran en sus constituciones como el Estado-nación de un pueblo determinado, y esos mismos estados, por ejemplo Letonia, que tiene una minoría, un 20% de su población es rusa, a pesar de que su constitución lo declara el Estado-nación del pueblo letón, eso no impide que esa minoría rusa no tenga todos sus derechos respetados. Lo mismo pasa en Israel. De hecho, Israel es el único país de la región en el cual los derechos de las minorías son respetados. Israel es un país de mayoría judía, pero el 20% de su población son árabes, la mayoría de ellos musulmanes, que tienen los mismos derechos que los judíos. Entonces, afirmar que la existencia de Israel como Estado judío es en sí misma racista, cuando Israel es el único país de la región en el cual los derechos de las minorías son respetados, es absolutamente falso y ridículo. Pero todavía más absurdo y ridículo es afirmar que la solución de dos estados ha fracasado de alguna manera por culpa de Israel. Primero porque la solución de dos estados siempre fue la opción del liderazgo sionista, ya que la solución de dos estados trae implícito que uno de estos dos estados va a ser judío, que uno de estos dos estados va a ser Israel. De hecho, la perspectiva antisionista siempre ha consistido en la negación del derecho de Israel a existir en cualquier extensión del territorio, por lo cual una solución de dos estados nunca fue aceptable para el antisionismo. Por tanto, resulta bastante curioso que ahora el antisionismo proclame que la solución de dos estados ha fracasado en total o gran medida por Israel, cuando el antisionismo jamás ha aceptado una solución de dos estados que es en sí misma sionista. De hecho, como decíamos antes, durante el proceso de paz, por ejemplo, de los años 90 y en negociaciones posteriores, cuando los líderes palestinos decían que apoyaban una solución de dos estados, al mismo tiempo continuaban presionando por el derecho al retorno como algo innegociable, incluso como algo superior a la soberanía israelí, o sea, porque este derecho al retorno supuestamente implica el derecho de millones de palestinos a regresar no a Palestina, al Estado palestino que se cree en una solución de dos estados, sino a Israel. O sea, es un derecho que está por encima de la soberanía israelí. O sea, esto significa en los hechos que millones de árabes podrían ir a vivir a Israel, lo que convertiría a Israel en un país de mayoría árabe. Entonces, cuando estos líderes o activistas antisionistas decían antaño que aceptaban una solución de dos estados, pero al mismo tiempo pedían un derecho al retorno, lo que estaban pidiendo en la práctica no era un Estado judío al lado de un Estado palestino, sino un Estado palestino al lado de otro Estado palestino. De hecho, en las negociaciones de paz de comienzos de los años 2000 y también en la propuesta de paz del año 2008, a los líderes palestinos se les dio la oportunidad de abandonar el reclamo del derecho al retorno a cambio de un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza, con capital en Jerusalén Este, y lo rechazaron. Una y otra vez, cuando tuvieron la oportunidad de aceptar un Estado en parte de la tierra, lo rechazaron porque eso significaría aceptar de una vez por todas que otra parte de la tierra le va a pertenecer a los judíos, aceptar que no van a poder tener todo el territorio y que ese territorio va a haber que dividirlo y que parte de ese territorio va a ser de los judíos, de un Estado judío. Entonces, cuando los activistas antisionistas afirman hoy que el liderazgo palestino estaba dispuesto a aceptar una solución de dos estados, pero que
por culpa de Israel, porque Israel se asentó demasiado en Cisjordania, porque hizo crecer los asentamientos, ahora esa solución no es posible, entonces tenemos que buscar una solución de un Estado único, están mintiendo. Nunca hubo un momento en el que los líderes palestinos aceptaran una solución de dos estados que implicara que uno de esos dos estados iba a ser un Estado judío. Siempre pidieron un Estado único, siempre pidieron un Estado único árabe. En ese sentido, ellos no están pidiendo nada nuevo. El problema es que ahora este pedido de un Estado único árabe que implica la desmantelación de Israel, sea una solución cada vez más popular dentro de círculos progresistas occidentales. Además, también resulta bastante curioso que quienes dicen que esta solución de dos estados fracasó por culpa de Israel mencionan los asentamientos como uno de los elementos o el principal elemento de que esta solución de dos estados haya fracasado, porque Israel se asentó demasiado en Cisjordania, entonces ahora esta división no es posible. Es bastante curioso esto porque así como Israel tiene una minoría árabe, ¿por qué no pueden considerar que Palestina podría tener una minoría judía? ¿Por qué creen que judíos en Cisjordania impiden una partición? ¿Por qué piensan que es imposible que esos judíos pudieran vivir en un Estado palestino? ¿Será porque internamente saben que la minoría árabe está segura en una soberanía judía, pero saben que una minoría judía correría peligro bajo una soberanía palestina? Entonces, si saben eso, ¿por qué después hacen una propuesta a un Estado único y dicen que eso sería una panacea de coexistencia? Vale la pena igual analizar brevemente cuál es la situación de los asentamientos en Cisjordania para mostrar que la situación en el terreno no se ha modificado demasiado en los últimos años y que si era posible una solución de dos estados en los años 90 durante Oslo, sigue siendo posible hoy. No hay nada que haya cambiado lo suficiente en el terreno como para afirmar que en los 90 era posible y hoy no. Primero, si Israel en el pasado removió asentamientos, desmanteló asentamientos de Gaza y la península del Sinaí, ¿por qué no podría hacer lo mismo en Cisjordania? Al mismo tiempo, si Israel durante la década de los 90 absorbió cientos de miles de inmigrantes de la ex Unión Soviética, ¿por qué no podría absorber también a todas las personas que viven en los asentamientos de Cisjordania? No es algo imposible. O sea, el argumento de que los asentamientos mataron la posibilidad de paz es un argumento bastante tentador porque los asentamientos son bastante impopulares, no solamente en la diáspora, sino también dentro del mismo Israel hay mucha gente que los critica. Entonces es un chivo expiatorio bastante conveniente para decir, bueno, fue Israel que construyó asentamientos y eso mató la posibilidad de paz, entonces por tanto Israel destruyó la posibilidad de una solución de dos estados y tenemos que proponer entonces una solución de un Estado único. Pero a pesar de ser atractivo es absurdo. Primero porque antes de 1967, o sea, antes de la guerra de los 6 días, antes de la captura por parte de Israel de Cisjordania, no había ningún asentamiento, porque Israel no estaba en Cisjordania, no estaba en Gaza, no estaba en la península del Sinaí, no había ningún asentamiento y sin embargo tampoco había paz y los árabes lanzaban guerras contra Israel constantemente también. Entonces, que sean los asentamientos los que impidieron la paz es absurdo, porque cuando no había asentamientos tampoco había paz. Pero además porque las últimas conversaciones de paz fracasaron porque el liderazgo palestino se negó a aceptar una propuesta que fuera a reconocer a Israel y renunciar al pedido del derecho al retorno. Los asentamientos tuvieron poco y nada que ver en el fracaso de estas negociaciones. De hecho, en las conversaciones de paz de 2000 y 2001, las de Camp David y Taba y también las de Anápolis y Jerusalén del 2007 y 2008, estuvo la voluntad explícita de Israel de desmantelar muchos de estos asentamientos e incluso anexar algunos de ellos y a cambio dar otras partes de territorio a cambio de esa parte anexada. De hecho, los asentamientos, a pesar del esfuerzo de algunos extremistas en Israel, no han logrado crear las condiciones para evitar, digamos, una continuidad territorial de un futuro Estado palestino. De hecho, en el año 2000, cuando Yasser Arafat rechazó un acuerdo de paz que habría creado un Estado palestino en Gaza y Cisjordania, los asentamientos israelíes representaban en ese momento menos del 2% de esos territorios. Hoy en día ya no hay asentamientos en la Franja de Gaza, y los de Cisjordania representaban en 2016 solamente el 4% del territorio y el 13% de la población de Cisjordania. De hecho, la gran mayoría de los israelíes que viven en Cisjordania viven en asentamientos cerca de la frontera, o sea, en áreas que pueden ser anexadas por Israel a cambio de la entrega de otros territorios. Entonces no hay nada en el terreno que impida una retirada israelí, un intercambio de tierras y el establecimiento de un Estado palestino viable y contiguo en Cisjordania. Entonces,
Los asentamientos no se modificaron demasiado en el terreno como para afirmar que en los 90 o en los principios de los 2000 era posible una solución de dos estados con un estado palestino con continuidad territorial en Cisjordania y ahora no. O sea, no hay razones para que Beinart pensara que en los 90 y en Camp David y Taba era posible esta separación y ahora no. No cambió nada en el terreno lo suficiente como para llevar adelante esta afirmación. Entonces no es cierto que una solución de dos estados hoy ya no sea posible y que encima no sea posible por culpa de Israel. No es cierto. Como veníamos diciendo, la solución de dos estados siempre fue la opción sionista. De hecho, el liderazgo sionista aceptó todas las particiones, todas las propuestas de partición que estuvieron sobre la mesa. Los que rechazaron el acuerdo de la Peel Commission de 1937, la partición de las Naciones Unidas de 1947, los acuerdos de Oslo de los años 90, los que rechazaron todas y cada una de las propuestas de paz que estuvieron sobre la mesa, fueron los líderes árabes, que nunca aceptaron el derecho de Israel a existir como Estado judío en ninguna extensión del territorio. Es decir, los responsables de que la solución de dos estados no haya tenido lugar no son los judíos, no es Israel, sino que es el liderazgo palestino que ha rechazado absolutamente todos los planes de paz, incluso aquellos que les concedían prácticamente todas sus demandas. Siempre han pedido un Estado único, siempre han pedido un Estado único árabe. Nunca han aceptado una solución de dos estados. Entonces es absurdo afirmar que la solución de dos estados ya no es posible porque sigue siendo posible en el terreno y decir que no es posible por culpa de Israel, cuando la realidad es que si fuera por Israel la solución de dos estados ya habría tenido lugar hace décadas. Sin ir más lejos, según encuestas, la mayoría de los palestinos afirma que una solución de dos estados no sería para ellos el final del conflicto, sino una etapa intermedia hacia el objetivo final de terminar con cualquier tipo de soberanía judía en cualquier parte del territorio. Pero a pesar de esto, los que proponen una solución de Estado binacional nos dicen que la solución de dos estados fracasó porque los israelíes son malos y que por lo tanto perdieron su derecho a un Estado. O sea, según esta lógica, el que paga el costo de la intransigencia y el maximalismo palestino es Israel, que termina siendo culpado de que la solución de dos estados que siempre aceptó no haya tenido éxito y tiene que pagar como costo de esto el dejar de existir. Y finalmente queda analizar el supuesto de que este Estado único que propone el antisionismo daría lugar a un país con democracia e igualdad para todos. Esto se asienta un poco sobre el mito de la Edad de Oro que comentábamos en otro capítulo, esta idea de que antes del establecimiento de Israel el Medio Oriente era una panacea de coexistencia. Entonces, de alguna manera, los que proponen el Estado binacional nos dicen que con esta solución, con el desmantelamiento de Israel y la creación de un Estado único, vamos a volver a ese pasado de coexistencia, ese pasado de alegría y de igualdad para todos. Pasado que, dicho sea de paso, nunca existió ni tampoco va a existir con esta solución de un Estado único. Este es un argumento que resulta especialmente atractivo para los ciudadanos de países como Argentina o Estados Unidos, países que fueron creados por inmigrantes de diversas partes del mundo que conviven pacíficamente en una democracia, ¿no? Entonces, es factible que un argentino, un norteamericano se pregunte si en nuestro país convivimos árabes, judíos, gente de todo el mundo, pacíficamente en democracia, ¿por qué no podría pasar lo mismo en Medio Oriente? El problema es que este universalismo, o sea, el universalismo argentino o estadounidense, no es la norma, sino que es más bien la excepción. O sea, la mayoría de los países del mundo no son así ni aspiran a serlo. Caídos los imperios, o sea, colapsados los imperios en el siglo XX, proliferaron los estados-nación y la mayoría de ellos eran estados basados en un grupo nacional dominante, a menudo con algunas minorías. O sea, desde el imperio austrohúngaro hasta el otomano, el soviético, Yugoslavia y Checoslovaquia, a medida que los imperios se derrumbaban, surgían pequeñas unidades políticas nacionales étnicas. O sea, en este sentido, Israel, como el Estado-nación del pueblo judío, con una minoría árabe, está dentro de la norma global. O sea, quienes piden un Estado binacional imaginan un futuro país donde dos grupos nacionales con historias distintas y economías y culturas muy diferentes compartirían instituciones estatales democráticas en pie de igualdad.
Pero toda la experiencia de estados multiétnicos fallidos apunta a que este país no podría existir en paz e igualdad, mucho menos para los judíos, y que más bien conduciría a una guerra civil. De hecho, hay una alta correlación entre estados multiétnicos con 2 o 3 grupos nacionales significativos y la guerra civil, pobreza y bajos niveles de desarrollo. El Líbano es un ejemplo de ello, y también el fallido esfuerzo de Estados Unidos por exportar la democracia a la estructura multiétnica de Irak y Afganistán. Por lo general, estos estados multiétnicos solo se mantienen en pie bajo gobiernos autoritarios. Al mismo tiempo, el déficit democrático en el mundo árabe es ignorado convenientemente por quienes proponen esta solución de un único Estado. O sea, los binacionalistas no proponen la instauración de una democracia en Egipto, en Irán o en Jordania. O sea, ni siquiera le exigen a los palestinos mismos que creen instituciones democráticas, porque cada vez que los palestinos han tenido cierta autonomía, no han generado instituciones democráticas. Sin embargo, a pesar de todo esto, se supone que una vez instaurado este Estado único, va a tener lugar la creación de instituciones democráticas en las que todos van a vivir en pie de igualdad. Parece que el interés por la democracia y la igualdad aparece solamente cuando se trata de pedirle a los judíos que abandonen su deseo de tener un Estado. De hecho, los palestinos no solamente cada vez que han tenido cierta autonomía no han generado instituciones democráticas, sino que tampoco han generado instituciones seculares. O sea, el Muftí Husseini, Hamás, la Yihad Islámica, la Autoridad Palestina no son instituciones democráticas y la mayoría de ellas no son seculares. Entonces, ¿qué es lo que lleva a los Beinart, a los que proponen la solución de un único Estado, a pensar que un Estado único, que sería de mayoría palestina, crearía instituciones democráticas y seculares que además al mismo tiempo serían compartidas en pie de igualdad con los judíos? O sea, ¿cómo imaginan que sería la democracia en un país de estas características? O sea, me gustaría tratar de imaginar qué es lo que creen que podría ocurrir. O sea, ¿tendríamos una democracia en la que jamás competiría contra partidos sionistas? O sea, ¿sería jamás la yihad islámica compitiendo contra el Likud y contra Abodá? Los ex milicianos de la Yihad Islámica Palestina convivirían en paz con los asistentes a la Marcha del Orgullo de Tel Aviv. Los soldados israelíes podrían ir a los mismos bares que van los milicianos de Hamás. O sea, ¿quién puede creer en semejante absurdo? ¿Quién puede creer que todo esto ocurriría en el marco de una democracia y que todo el mundo conviviría en pie de igualdad? Pero además lo podemos ver en las encuestas. O sea, la mayoría de los palestinos no tienen ningún interés en el paraíso secular que propone Beinart o que propone la izquierda argentina cuando habla de la Palestina laica e igualitaria. Por ejemplo, una encuesta del Pew Research de 2013 reveló que el 89% de los palestinos querrían que la ley religiosa islámica, la Sharia, fuera la ley de su país. También esa misma encuesta mostró que la gran mayoría de los palestinos les gustaría que hubiera castigos corporales por delitos como el robo, la lapidación como pena por el adulterio y la pena de muerte para quienes abandonen el Islam. Además, un estudio del Washington Institute for Near East Policy, realizado entre 2014 y 2020, en conjunto con el Centro Palestino para la Opinión Pública, reveló que solamente el 10% de los palestinos se mostró favorable a un único Estado con los mismos derechos para los árabes y los judíos. De hecho, este relevamiento encontró que el apoyo a la solución de un solo Estado por parte de los palestinos se basa más bien en una premisa teológica. O sea, ellos piensan la mayoría de los encuestados creía que eventualmente iban a conquistar todo el territorio porque Dios está de su lado. De hecho, el propio Edward Said, que es el padre intelectual de la propuesta o la idea de un Estado único, admitió en el año 2000 que no podía imaginar que los judíos fueran a ser tratados en pie de igualdad en ese Estado único. De hecho, decía: me preocupa mucho, la cuestión de cuál va a ser el destino de los judíos es muy difícil para mí, realmente no lo sé. Para ser claros en cifras, hoy en día hay 7 millones de judíos y 2 millones de árabes en Israel, 4.500.000 palestinos en Gaza y Cisjordania y otros 5 millones en la diáspora. Un único Estado para todos, entonces, resultaría en un país de unos 12 millones de árabes y 7 millones de judíos. Esto convertiría a los judíos en una minoría en su propia tierra, lo cual iría no solamente en contra de su derecho a la autodeterminación, sino que lejos de convertirse en un grupo autónomo dentro de un Estado democrático, como ingenuamente creen los que proponen un Estado binacional,
se convertirían en una minoría perseguida dentro de un país de mayoría musulmana hostil. O sea, esto queda claro, esto no es un producto de la imaginación, sino que queda claro al observar el racismo y la persecución que enfrentan las minorías en todo el mundo árabe y musulmán, particularmente los judíos. De hecho, los judíos en las sociedades islámicas fueron históricamente tratados como ciudadanos de segunda clase y sujetos a pogromos y discriminación. Que esto sería lo que ocurriría también se desprende de la deshumanización y demonización absoluta por parte de los israelíes en el discurso del liderazgo palestino, e incluso en sus libros de texto aprenden a odiar a los judíos y a rechazar el Estado de Israel. De hecho, que esto sería lo que ocurriría en la práctica se desprende también de la demonización y deshumanización de los israelíes en el discurso antisionista en general y en el discurso del liderazgo palestino en particular. O sea, todos los judíos son presentados, los israelíes, como colonos, como invasores, como personas que están ocupando territorio árabe. Son presentados como invasores, como colonialistas y por tanto como blancos legítimos del terrorismo, de la violencia. De hecho, cada vez que se produce un acto terrorista palestino es justificado en términos de que los israelíes se merecen esa violencia porque están ocupando un territorio que no les pertenece. Los líderes de Hamás han dicho abiertamente que cuando, entre comillas, recuperen todo el territorio, expulsarían o asesinarían a todos los ocupadores. De hecho, hasta decían que se quedarían con aquellos que tienen profesiones útiles, como los médicos, para utilizarlos casi como esclavos, para aprovechar esos conocimientos que adquirieron mientras ocupaban su territorio. Entonces, lejos de una panacea democrática e igualitaria, como imaginan los que proponen esta solución, un Estado único, o sea, un Estado de mayoría árabe, significaría en la práctica, en el mejor de los casos, una limpieza étnica de judíos de Medio Oriente y en el peor de los casos, un genocidio. De hecho, después del 7 de octubre es todavía más insultante que se insista con la idea de un Estado binacional cuando se ve qué es lo que harían los palestinos más radicales, los palestinos alineados con una ideología como la de Hamás, en el momento en que pueden tener contacto con los judíos. La historia muestra que ha habido una falta de voluntad histórica por parte del mundo árabe e islámico de aceptar una presencia nacional judía en el Medio Oriente, y han buscado por todos los medios evitarla y luego, una vez que esta ya se había producido, eliminarla por medio de la violencia. Por ejemplo, cuando Jordania se apropió de las áreas judías de Jerusalén después de la guerra del 48, todos los judíos fueron expulsados, el cementerio judío del Monte de los Olivos fue destruido, un montón de sinagogas fueron incendiadas. Incluso los judíos tuvieron prohibido visitar sus lugares sagrados en ese área, algo que solamente pudieron volver a hacer después de que Israel recuperara esa parte de Jerusalén después de la guerra de los 6 días. O sea, durante 20 años los judíos no pudieron acceder al Muro de los Lamentos, por ejemplo, porque estaba en manos jordanas. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué se afirma con tanta seguridad y con tanta liviandad que un Estado único donde convivan judíos y árabes, esta convivencia va a ser en paz y armonía, en el marco de instituciones democráticas, y que los derechos de los judíos, sociales, políticos y religiosos van a ser respetados? O sea, ¿por qué se cree que los derechos de los israelíes, que serían una minoría en este país, esta Palestina única, van a ser respetados si todos los líderes árabes históricamente no han reconocido su derecho de siquiera estar ahí y al mismo tiempo han promovido en el discurso una deshumanización y una violencia contra ellos y han no solamente normalizado y celebrado la violencia contra ellos, sino la han presentado como algo absolutamente necesario frente a su mera presencia en el territorio? De hecho, al mismo tiempo, el historiador israelí Benny Morris señaló que la sociedad israelí, sí, en su inmensa mayoría, se rige por valores seculares, democráticos, en contraste con valores más religiosos y autoritarios en la sociedad palestina. El rol de las mujeres, de los homosexuales en ambas sociedades es completamente distinto. Los crímenes de honor están extendidos en los territorios palestinos, así como la violencia contra los homosexuales. Ni hablar de la gran brecha económica y educativa que tienen las dos poblaciones. Entonces, ¿cómo se puede pensar que dos poblaciones con valores tan distintos y hasta contradictorios entre sí podrían de un día para el otro convivir en un único Estado en pie de igualdad y en el marco de instituciones democráticas? O sea, este Estado binacional sería un Estado de mayoría islámica
con una minoría judía perseguida. O sea, el eslogan de la Palestina única e igualitaria básicamente se inventó para hacerle creer a muchos en Occidente que esa es la única solución que permitiría la igualdad de derechos en el Medio Oriente, porque decir explícitamente que se busca eliminar a Israel y que se busca desmantelar el Estado judío, bueno, puede ser medio impopular o medio fuerte decirlo directamente. Entonces se utilizan estos eufemismos como hablar de un Estado único donde todos serían iguales para que mucha gente se sume de alguna manera a pedir que esa sea la solución al conflicto y de esta manera normalizar, si se quiere, las consignas más radicales del antisionismo en un público mucho más amplio. O sea, decir que un Estado binacional sería secular y democrático sería suponer que este sería el primer país árabe en la historia en tratar a los judíos como iguales. Cuando los judíos quisieron ser tratados como iguales en el mundo islámico, fueron expulsados, perseguidos, masacrados. O sea, es bastante comprensible que la mayoría de los judíos no estén interesados en evaluar esta posibilidad del Estado binacional. Y eso nos lleva a otro punto, que es el hecho de que los israelíes no están interesados en una solución de este tipo, por lo cual tendría que ser impuesta sobre ellos por la fuerza, violando los derechos más fundamentales, o sea, de más de la mitad de los judíos del mundo. O sea, quienes promueven esta propuesta, diciendo que es lo mejor para los derechos de los palestinos, parecen no estar interesados en que los israelíes también tienen derechos y que ellos no están interesados en esta solución, no están interesados en ninguna propuesta que implique una Palestina desde el río hasta el mar. Y no es que a los judíos no les interese la igualdad de derechos, sino que consideran que esta igualdad para ellos solo puede estar en un Estado judío. Los judíos tuvieron igualdad de derechos en Europa durante más de un siglo y aún así sufrieron violencia, persecución, discriminación y hasta un genocidio. O sea, para los judíos el holocausto es la prueba definitiva de que tener igualdad de derechos en un Estado en el que son minoría no evita el genocidio. Pero además la igualdad solamente puede alcanzarse cuando se les otorgan a los judíos los mismos derechos que tienen todos los otros pueblos, incluidos el derecho a la autodeterminación y a la defensa, que solamente son posibles en un Estado judío. Ni siquiera los árabes de Israel están interesados en una solución de este tipo. De hecho, las veces que en conversaciones de paz se propuso entregar algunos barrios árabes a cambio de los asentamientos que se anexarían de Cisjordania, los árabes israelíes se opusieron vehementemente. O sea, no les interesa vivir en un Estado palestino. Están contentos viviendo en un Estado judío. O sea, todos estos activistas, académicos, ideólogos que promueven desde la comunidad de Occidente la solución de un Estado binacional, lo hacen justamente porque ellos no tendrían que sufrir las consecuencias de los delirios que piden para otras regiones del mundo. O sea, no buscan revertir la soberanía de ningún otro país, salvo de Israel, y sin embargo se enojan y no entienden por qué los israelíes y la mayoría de los judíos de la diáspora se oponen a sus planes supuestamente igualitarios. O sea, lo que deberían entender es que los judíos no se van a suicidar renunciando a sus derechos de soberanía y de seguridad en su Estado y que van a proteger a ese Estado de todos los esfuerzos genocidas para destruirlo, aunque estos se vistan del lenguaje de derechos humanos y de propuestas supuestamente igualitarias.